Pelota para Trezeguet, para Funes Mori, de cabeza para Trezeguet, al arco. Hola, ¿cómo le van? ¿Cómo andan, señores y señoras? Un placer de volver a estar a su lado. Espero que les hayan pasado un buen fin de y que ahora que arranca otra vez la semana, que todo les salga bien, que todo les vaya bien, porque es la vida. A veces hay bajón, a veces hay periodos altas, pero todo esto con buen rollo, con vida, porque no todo dura siempre. Había momentos de bajón y había momentos de alto. Lo mejor es aprovecharlo al máximo y disfrutar de su vida. Bueno, ahora arrancamos por el mejor. Arrancamos hablando de la Superliga Argentina, que otra vez fue una jornada, una fecha, como lo decimos en Argentina, pero muy grande y muy excelente. Yo, de mi propia vida, cuando estoy haciendo esto, estoy también viendo el partido de Estudiantes, que es uno de los 5 clubes que comento, que cubro, donde narro los partidos y que para vos o para ustedes lo pongo en YouTube, así que en mis otras redes. Así que si escuchan gritando es porque pasa algo en el partido. Pero volvemos a lo más importante, a la Superliga. Para mí, creo que este fin de hemos visto al campeón. Pero para eso estoy diciendo que para mí Racing, aparte de si hay una catástrofe, una gran catástrofe, para mí el campeón es Racing. Lo siento por Defensa y Justicia, pero no les veo terminar campeón, porque este fin de era el fin de para que las cosas salen por el lado de Defensa y Justicia, pero viendo cómo se salió de todo Racing, creo que no hay nadie que dispare. Racing jugando bien gana, Racing jugando a la contra gana, y Racing sufriendo como lo sufrió frente a los Civi, te gana y gana 3-1. Así que para mí Racing va a ser para mí el campeón, pero porque tiene el plantel y tiene los jugadores que hacen la diferencia. Aún con un mal día te hacen la diferencia, te meten goles, te llegan. Y bueno, hay que ver la historia de esta temporada. Racing perdió a Arias, vino un otro portero y el portero ataró bien. Ahora van a reforzarse, viene Zvicanic, primer partido de 2019 en la Superliga, sufren como no han sufrido para mí en este campeonato, y al final te gana el partido. Es claro, tienen algo que los demás no tienen, y BKSS y su defensa de Rusia para mí es un premio que sean segundo y que una buena recompensa para ellos, de saber que el año que viene probablemente, salvo catástrofe, serán en la Libertadores. Es algo para ellos a valorar, pero también hay que valorar el fuerte trabajo que está haciendo Coudet, porque para mí el Racing es ahora el equipo que juega bien y que tiene una continuidad en las ideas más que los demás. Pero esto era la parte atractiva, la parte buena de si podemos decirlo, de este podcast. Ahora viene lo más complicado. No voy a hablar de Independiente porque no he podido ver todo el partido. Vi cortes, así que con cortes no te pueden hacer una buena idea. Voy a hablar de los que realmente he visto, es decir, de Estudiantes,
que les falta como unos 15 minutos para que termine el partido, y de River y de Boca. Primero los gemelos, Boca y River, que para mí me parecen pero muy mal. No hay nadie que pueda decir que ahora los dos van bien. Creo que siguen por el cielo, donde creo que tienen que parar, porque a esta altura el cielo no lo van a ver. Si siguen así, especialmente para River, no andan por el buen camino. River no se puede permitir arrancar un año después de haber ganado la Libertadores, arrancar un año con 3 derrotas seguidas. Y 3 derrotas en tu propia cancha. Esto no se hace. Por más River que sea, por más lindo que fue la victoria frente a Boca, no te lo puedes permitir. Y además van años que ahora ya River tira la Superliga, porque con la alineación de ayer en el Monumental, no sé si había algo que quería hacer el muñeco. Para mí, en el partido de ayer, solo se salvan Ponzio, porque cuando entró vimos todos cómo cambió el partido. Se salva también el nene Ferreira, que él lo ha dado todo, que siente la camiseta y que corriendo como corrió en todos lados. También se salva Palacios, aunque para mí el Palacios de la segunda parte para mí se salva. El de la primera parte no creo que hasta el Real Madrid puede ser interesado en esto, en su manera de jugar, porque lo que él hizo en la primera parte no era tan digno de decir que esto es para un gran jugador. Y después también se salva Santos Borré, pero son 4. Son 3 o 4 que se salvan del partido de ayer. Los demás, señores, vuelven a la tierra. Hay que decirlo en verdad. River ganó algo increíble. Hay un siglo que se terminó, un otro que está por empezar. Y si se quedó Gallardo es porque él lo sentía y en el club creía que era el mejor y que era la mejor manera de hacer. Así que ahora es el momento de volver a pensar con la cabeza en los partidos. Volver a hacer de nuevo una serie de victorias, y también en la cancha volver a hacer una serie de acciones donde juegan al toque, hacen 3 pases, defienden bien, porque lo que vimos ayer era algo increíble. No sabía parar ni una pelota. Y yo lo mencioné en mi Twitter. Es que lo siento para Herman Lux, pero es que Lux está a un nivel que te eriza la piel. Yo, si soy delantero y me dicen va a jugar frente a River y que a River te meten entre los palos Herman, no sé si va a temblar tanto. No lo sé, porque ayer llegaron ¿cuánto? 4 veces y te marcaron 3 veces. Yo sé que para Patronato es un fenómeno raro, es algo para marcar, y que para Ábalos será un partido para el paraguayo increíble, pero la realidad es que enfrente no había una defensa, no había un portero para decir que aquí estamos. Patronato hizo lo que tenía que hacer, jugó muy bien, sin complejo, y logró su victoria. Porque enfrente, River con Rotard, solo había 3 o 4 que estaban en el partido. Los demás, nada de la nada. Y vi también las mismas cosas con Boca. Vi el partido entero, porque hay que ser profesional. Y Boca de momento, porque empieza un nuevo siglo con una nueva filosofía, se ve claramente que no están. Pero
para que esta nueva filosofía funcione, yo me estoy preguntando si Boca apostó por los buenos jugadores. Porque llegan de todos, menos jugadores que pueden hacer algo con la pelota. No es con Barrios o con Nández o con Camposanos que puede manejar la pelota. La sala de máquina de Boca es para flipar. No te da la tranquilidad para pensar que Boca puede manejar el juego. Es verdad que como allá Boca tiene grandes jugadores como Zárate que te resuelven un partido en una jugada, pero salvo algunas personalidades, algunas jugadas solos, no veo por dónde quiere ir Boca. Boca tiene que empezar a buscar jugadores que generan el juego. Tienen a Reynoso en el plantel, pero Reynoso no puede hacerlo todo. Y Tevez te dan probablemente sobre 90 minutos, te da 10, 15, 20 y no está para jugar todo el partido. Y Pavón sigue sin hacer nada. Bueno, su entrenador dice que va a hacer su semestre. Yo lo quiero ver porque para mí parece que desde que pasó el Mundial, Pavón sigue ser una decepción, una incógnita. No le veo fino, no le veo hacer algo para decir aquí estoy yo, merezco toda esta atención. Pero le sigan poniendo. Vamos a ver qué le da el futuro. Y voy a terminar porque ya son varias. Voy a terminar con dos cosas porque todavía el partido no se terminó, el partido de Estudiantes. Hablaré de Estudiantes en una próxima nota, pero voy a hablar de lo que me gustó este fin de semana. El Banfield de Crespo lo hizo muy bien y a mí me encanta la filosofía de Banfield. Me encanta porque cuando digo me encanta es que están demostrando que cada club puede hacer las cosas de la buena manera. Empezando por la presidenta, que demuestra que el fútbol no solo es para varones. Meten a Crespo con su filosofía de atacar. Vamos a ver. Era solo un partido, pero para mí me gustó porque todo el mundo se decía ahora que no está Vicha ni qué va a pasar, pero vimos a un equipo que quería atacar, quería manejar la pelota. Es verdad que no le alcanzó lograr los 3 puntos, pero es para ver. Es para ver. Te da la sensación que puede pasar algo con Banfield. Y espero que también, como vimos el primer partido de Almirón, espero que, porque San Lorenzo perdió a la última jugada. Espero que estos partes de lo que vimos van a ser muchos por estos dos equipos que todavía tienen mucho para mejorar, pero vemos más con estos dos que lo estamos viendo, por ejemplo, con River y Boca. Y esto es algo que es para enmarcar. Así que, bueno, señores, disfruten y nos vemos para estas notas la semana que viene. Y yo voy a ir subiendo otros videos para el canal de partidos que yo he narrado, pero que por unas cosas antes de mis vacaciones se me ha olvidado ponerlos. Así que un abrazo fuerte y nos vemos la semana que entra. Para Trezeguet, para Funes Mori, de cabeza para Trezeguet, al arco. ¡Gol!